Somos una iglesia histórica. La iglesia presbiteriana tiene su historia en el movimiento de reforma del siglo XVI, que, si recordamos, en ese tiempo los reformadores buscan regresar a las fuentes, regresar a la escritura como enseñanza de la palabra. A través de ese tiempo se han ido desarrollando diferentes elementos como confesiones, como la institución de la religión cristiana. Pero también, antes de eso, antes de la Reforma Protestante y desde el inicio de la iglesia primitiva, existieron los credos. Pero, ¿siguen siendo relevantes para nosotros? ¿Qué importantes son los credos? O mejor dicho, ¿son importantes los credos? ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino Un tiempo con Dios. Estamos en nuestra serie Viviendo en el Espíritu, a lo largo de la cual, junto con los pastores, hemos estado reflexionando en diferentes aspectos de la fe cristiana que nos ayudan, que nos mueven a vivir en ese Espíritu Santo, a crecer y desarrollarnos en esta vida cristiana. Y el día de hoy quiero tocar con ustedes este tema interesante, los credos. Ha habido una expresión que se ha ido popularizando normalmente que se dice, no credos, sino Cristo, dejando de lado la importancia y relevancia que tienen los credos para nuestra vida el día de hoy. Sin embargo, esta crítica tiene que ver con lo que nos dice Santiago respecto a la fe muerta. La fe sin obras es muerta. Sin embargo, no hay que caer en el extremo de decir los credos no son para nada importantes. Los credos son muy importantes para nosotros dentro de nuestra fe cristiana. Porque si bien el Espíritu Santo nos revela lo que Dios quiere decirnos a través de su escritura, también creemos que el Espíritu Santo ha inspirado a los escritores sagrados en las escrituras, pero también ha trabajado en la vida de aquellos que nos han precedido en la historia, desde el inicio de la iglesia primitiva, pasando por el desarrollo de la iglesia, el movimiento de reforma protestante e incluso en nuestros días. Confiamos en que el Espíritu Santo nos dirige a cada uno de nosotros para crecer juntos en la palabra. Y por eso es importante el conocimiento, el estudio de las escrituras. Y aquí es donde entran los credos. Los credos son una síntesis, son un resumen bastante general de lo que se cree como iglesia. Seguramente tiene usted a la mano el credo de los apóstoles, tenemos el credo niceno, el credo de Atanasio, tenemos diversos credos, sobre todo dentro de la iglesia presbiteriana, los cuales en ocasiones repetimos dentro de la iglesia. Y la crítica va hacia el repetirlos vanamente. ¿No hay crecimiento en mí cuando repito el credo? Pongamos atención, hermanos, al momento de repetir el credo cuando estamos participando en la Santa Cena o cuando estamos haciendo nuestro estudio. Leamos nuestros credos. ¿Qué dice ese credo? Y ese credo nos va a ayudar a direccionar nuestra fe con la fe bíblica. No fueron frases inventadas al aire, no fueron frases construidas al azar, sino que fueron meditadas, fueron reflexionadas con respecto a la escritura y a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que se desarrollaron estos credos. Esto nos ayuda a prevenir que esté diciendo lo que yo creo en mi propia opinión, sino que verdaderamente estemos diciendo lo que creemos conforme a las escrituras. De ahí es que viene el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Y sigue hablando el credo de los apóstoles de doctrinas importantes para nosotros como cristianos. Entonces nos sirve como conocimiento, pero también, hermanos, y regresando al principio de la crítica, no credos, sino Cristo. Vivamos esos credos porque son reflejo de la Escritura.
reflejemos a ese Padre todopoderoso, a ese Creador del cielo y de la tierra, a ese Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a esa Iglesia universal, a ese perdón de los pecados. Vivamos conforme a los credos, que no sean solamente palabras, sino que sea un compromiso de fe de parte de nosotros, que Dios nos permite vivir en el Espíritu. Así que hermanos, ¿son importantes los credos? Los credos son importantes siempre y cuando los estemos viviendo. Hermanos, vivamos los credos, pero sobre todo vivamos en el Espíritu conforme a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.